Muy buenas gente, hoy os traigo un vídeo súper interesante sobre una empresa que se dedica al sector del lujo, pero no de la forma en la que estamos acostumbrados a ver el sector del lujo, que es pues con ropa, bolsos o incluso coches, sino que hoy vamos a entrar en el sector de la venta de yates. Hoy vamos a estar hablando de la empresa San Lorenzo y pues os voy a describir un poco todo el negocio, cómo gana dinero y al final hacer una tesis de esta empresa y por último, como no, como siempre hacemos, pues ver un poco la valoración y la oportunidad de inversión o no que puede dar esta empresa a largo plazo. Así que no me enrollo más, vamos a ver la presentación que os he preparado. Bien, pues ya estamos aquí, gente, y vamos a empezar con San Lorenzo y vamos a ir viendo un poco los detalles de toda la empresa y os iré contando cosas interesantes, puntos fuertes, puntos flojos, de todo, vaya. Entonces, como siempre hacemos, vamos a empezar explicando el negocio para que sepa todo el mundo cómo gana dinero la empresa San Lorenzo, a qué se dedica exactamente y todo. Entonces, San Lorenzo es una marca líder mundial en el sector de los yates de lujo, ¿vale? Entonces, ellos se encargan del diseño, de la producción del yate y de la venta. Y lo que tiene diferenciador de otras compañías, por ejemplo, de los yates, es que te hace tu yate a medida, ¿vale? Es decir, que con el equipamiento y personalizados, todo lo que quieras, interiores, pues te los puedes hacer a tu medida. Y eso lo que da en el sector del lujo, pues siempre es un plus. ¿Por qué? Porque tu yate es diferente del de la otra persona, aunque el modelo sea el mismo, ¿vale? Es decir, tú ves dos yates y ninguno de los dos son iguales, porque cada dueño se lo personaliza. Y eso, obviamente, pues a la gente que tiene dinero, que es rica y que le encanta, pues aparentar, que suelen ser la gran mayoría, pues eso que puedas personalizártelo es un puntazo. Entonces, San Lorenzo tiene bastantes características que suele gustar a la gente. Por ejemplo, que es una empresa familiar, ¿vale? Creada en el 58 en Italia, que es una empresa que no suele ser muy cíclica, es una empresa o un negocio bastante fácil de entender, bastante predecible, bueno, todo eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, para construir todos los yates, pues tienen una política en la cual construyen unas unidades limitadas. Todo ello lo construyen en 4 plantas con astilleros que están situados en un radio de 50 kilómetros entre ellos para permitir sinergias operativas. Esto traducido significa que todos los astilleros los tienen cerca para pues, poder montar una parte de un barco aquí, la otra allí, tener todo cerca y que sea mucho más sencillo. Y el tema de las unidades limitadas lo que hace es darle aún ese valor extra, ¿vale? Es como cualquier otro artículo de lujo, como bolsos, como ropa, como lo que sea. Cuando algo es exclusivo, dicen, no, yo tengo la demanda para 150 yates, pero este año solo voy a fabricar 100. Pues entonces eso lo hace aún más exclusivo y hay una lista de espera. Que esta lista de espera es una característica que nos da la empresa, en general esta y todas las del sector de los yates de lujo, y la veremos a continuación, os enseñaré un poco a interpretarla. Bien, para ir entrando en contexto, para ubicar a San Lorenzo dentro del mundo de la venta de yates. San Lorenzo está en el ranking a nivel de metros construidos en el número 2, ¿vale? Entonces, esto de metros construidos significa que no cuenta por unidades de barcos, ni cuenta por el tamaño, ni nada. Simplemente cuenta los metros. Es decir, si pones todos los yates que ha construido en fila, cuántos metros suman y así saben, pues, cuántos metros construye cada empresa. Entonces, vemos que en total estos 4.500 metros construidos pues son unos 132 yates para el caso de San Lorenzo. Y si miramos pues, los números anualmente, pues a lo mejor el año pasado en vez de 132 hizo 110, el anterior 100 y el anterior 85. ¿Por qué? Porque hace unidades limitadas y cada año pues obviamente para crecer también va incrementando esas unidades que hace. Entonces, en esta lista vemos empresas muy interesantes, como por ejemplo también The Italian Sea Group, o también aquí no aparece, pero tendríamos también Ferretti y bueno, otras empresas que venden yates del sector que son muy interesantes. En general, todo lo que es sector del lujo, empresas medio bien gestionadas y con vientos de cola, pues suelen funcionar bastante bien. Lo que sería muy interesante y que podría prepararos un vídeo de cara a un futuro sería un vídeo de este mismo sector, del sector de la venta de barcos y de yates de lujo, con diferentes empresas comparativas de cómo van a crecer en el futuro en cuanto a ventas, cómo va a crecer el beneficio por acción, cuál genera más o menos free cash flow, en cuál podríamos invertir o cuál está más barata. Al final hacer una comparativa del sector para poder extraer o desgranar cuáles son las mejores empresas. Bueno, para todo ello, como ya sabéis, como conlleva un gran trabajo, me ayudáis mucho pues dejando un me gusta o un comentario si os interesa que haga el vídeo sobre este tema. Seguimos con San Lorenzo, que si no se va a hacer el vídeo muy largo. A nivel de negocio, presencia internacional, pues como vemos aquí, la mayor presencia es en Europa,
¿vale? Donde tenían un nivel de ventas aproximadamente de entre un 50 a un 60% en el 2022. Ahora estará un poco modificado, pero tampoco tanto. Entonces, ¿qué conclusiones extraemos de aquí? Pues que obviamente, como la empresa es italiana, el sector donde más se ha desarrollado es Europa. Luego se ha ido hacia América y todo lo que es Asia-Pacífico y toda esta zona la tiene aún por desarrollar. Entonces, pensemos que, por ejemplo, en Asia tienen una centralización, unas ventas muy pequeñitas en comparación a Europa o América. Y Asia es uno de los sectores más grandes en cuanto a lujo, donde los mayores consumidores. Entonces, pues con esto, ¿qué quiere decir? Pues que tiene bastante oportunidad de expansión. Es más, San Lorenzo ya se está expandiendo a otras zonas, como la de Asia que os comentaba. ¿Cómo? Pues a través de adquisiciones. Porque sí, San Lorenzo veremos que hay un crecimiento que tiene orgánico y también tiene un crecimiento a base de adquisiciones. Y por tanto, pues ir haciendo adquisiciones por zonas donde está menos focalizado puede hacer que la empresa siga creciendo. Así que de cara a un futuro, lo veremos luego, pero parece que tiene un buen futuro por delante. Entonces, San Lorenzo clasifica sus barcos que vende en 3. Tenemos los yates, los superyates y los barcos recreacionales, ¿vale? Ellos le llaman yate, obviamente, superyate, y luego al recreacional le llaman Blue Games. Entonces se clasifican en función de los metros, ¿vale? De más pequeño a más grande tenemos los recreacionales, son barcos que van desde 13 a 23 metros, ¿vale? Luego tenemos los yates, que son barcos que van de 24 a 38 metros, y luego los superyates, que ya son barcos que van desde 40 metros hasta 73 metros. Que ojo, 73 metros de yate ya es un señor yate. Entonces, si vemos por las ventas, vemos que la mayor parte o los mayores ingresos de San Lorenzo vienen por la división de los yates, ¿vale? Entonces, luego tendremos los superyates y por último los Blue Games o los recreacionales, que son tan solo un 10-12% de las ventas. Vamos a entrar un poquito más en números y ver qué ha pasado. Los números que hay aquí están bastante actualizados porque hace poco ha presentado resultados del primer cuatrimestre de 2024 y por tanto pues tenemos números hasta marzo del 2024, lo cual está genial, ¿vale? Empezamos. Primer número que tienen estas empresas, no solo San Lorenzo, sino todas las del sector de yates en general, el backlog. El backlog es, como os comentaba, la cartera de pedidos que tiene la empresa. El backlog es, tú vas, obviamente, esto no es como comprarse un coche, ¿vale? Tú puedes ir hoy al concesionario y si lo tienen allí, mañana tienes el coche. O en unos mesecitos, pero porque no por nada, sino porque tiene que llegar el coche y ya está. Pero está fabricado y todo. En los superyates esto no funciona así. Ni en los yates, ni en ningún barco de los que vende la compañía funciona así. ¿Cómo funciona exactamente? Pues una persona va a las tiendas donde tienen allí los comerciales y dice, oye, yo me quiero comprar un yate. Y dice, perfecto, ¿cuál quieres? Este. Perfecto, pues te apuntan a la lista de espera y tu yate pues te van a decir, lo vas a tener de cara a un año, lo vas a tener dentro de 2 años, lo vas a tener cuando sea, ¿no? Depende del barco y del trabajo que tenga. Entonces, todos esos pedidos se van acumulando y aquí tenemos el número de pedidos o el número total en millones de euros de todo el listado que hay para vender barcos. Entonces, ¿qué es importante del backlog? Lo más importante es, a poder ser, que crezca y mínimo que se mantenga. Entonces, San Lorenzo, si miramos el histórico del backlog, ha ido creciendo año tras año. Aquí se ha estabilizado, ¿vale? Vemos un pequeño decrecimiento en el 2024 que no es nada preocupante, simplemente es que se está estabilizando. ¿Por qué? Porque después del COVID, todo el mundo encerrado, los millonarios encerrados en sus mansiones, claro, ¿qué querían? Pues querían libertad. ¿Y qué hay más libertad que salir con tu yate a surcar los mares, ¿no? Entonces hubo una gran cartera de pedidos y ahora pues parece que está estabilizado. Y por tanto, pues aquí tenemos los pedidos que hay hasta el día de hoy. Entonces, analizamos un poco más el backlog y lo que podemos extraer de aquí es cuántas ventas vamos a conseguir de cada año. Por ejemplo, en el backlog está pues todos los barcos que se han listado, pero algunos se entregan en 2024, otros en 2025, otros en 2026. Entonces tú, cuando tienes ese listado, tú ya sabes aproximadamente cuántos barcos vas a vender cada año. Por ejemplo, para explicarme mejor, si miramos por aquí que el backlog que tenemos a día de hoy es de estos 1,2 billions, pues vemos que, por ejemplo, nos dicen que el 72% del guidance de las ventas del 2024 ya está cubierto solo por el backlog. ¿Qué significa esto? Pues que el 72% del total de los ingresos que quieren conseguir este año ya los tienen conseguidos simplemente por la gente que hay en la lista de espera. Entonces, a partir de ahí simplemente tienen que ir fabricando el barco y este 2024 pues van a tener ya el 72% asegurado y solo van a tener que conseguir el 28% de los ingresos restantes, ¿vale? Y entonces, pues gracias a este backlog sacamos un montón de información. Otro dato más que podemos sacar,
por ejemplo, pues cuántos barcos, qué cantidad de barcos del total que tienen en lista de espera, pues van para este año, o van para el año siguiente, o van para el 2026. Y al final, pues es un número muy, muy, muy interesante y que hay que tener muy controlado de este tipo de empresas, ¿vale? Entrando en los estados financieros, os presento por aquí, por ejemplo, las ventas, el revenue de San Lorenzo. Vemos cómo desde 2019, que es desde que tenemos datos, ha ido creciendo de forma muy continua, muy cíclica, muy estable. Entonces es algo que nos gusta ver en una empresa. Con el EBITDA ha sucedido lo mismo y además no solo ha crecido, sino que además los márgenes se han ido expandiendo. Entonces eso para una empresa es genial. Luego, a nivel de márgenes, el ROE y el ROIC pues son de 27, 30%, son márgenes muy buenos y muy altos porque normalmente en el sector de lujo pues se suelen tener muy buenos márgenes. Además, esta empresa no tiene deuda, al revés, tiene caja, tiene una posición en caja y pues reparte una parte de sus beneficios en dividendos, ¿vale? Tiene un 1,7% de rentabilidad del dividendo y ese 1,7% de rentabilidad solo es el 25% del payout ratio, ¿vale? O sea que tienen mucho margen para incrementar ese dividendo y para mantenerlo en el tiempo de forma sostenible. Entrando también en otros datos, pues vemos también el beneficio por acción normalizado, que al final es lo que hace que el precio suba, y vemos cómo desde el 2019 ha ido incrementando también de forma muy continua hasta llegar a casi 3 euros, lo cual pues lo multiplica por 3 en 5 años y está genial. Y el dividendo, como vemos aquí, pues también es creciente y crece pues, de una forma bastante abrupta. Por ejemplo, del 2020 a 2021 creció en un 100%, es decir, lo duplicaron así porque sí. Luego en el 2022 pues hubo todo el tema de los tipos de interés y un poquito del miedo ese, entonces subieron un poco, pero vemos que es bastante creciente y por tanto pues de cara a los siguientes años puede seguir creciendo a estos ritmos. Entrando otra vez en los números, veíamos antes las ventas hasta el día de hoy, pero también podemos ver ciertas estimaciones o qué esperan los analistas de ticker o incluso qué espera la empresa. Entonces, por el lado de las estimaciones de los analistas de ticker, vemos que esperan que las ventas sigan creciendo, obviamente a un ritmo un poquito más moderado, pero bueno, creciendo a ese 8-10% en cuanto a ventas, lo cual está genial. Entonces, revisando un poco cómo ha ido este último cuatrimestre, que os decía que teníamos los resultados, pues vemos que las ventas respecto a otros años siguen creciendo, el EBITDA, el EBIT, el net profit, ¿vale? El beneficio neto de la empresa sigue creciendo y además pues los márgenes también van mejorando en todos los aspectos. Además, ojo cuidado, nos dicen que están empezando a notar un poco de estacionalidad en cuanto a los diferentes trimestres. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer trimestre lo notan un poquito más débil y luego el segundo y el tercero un poco más fuertes, ¿vale? No quiere decir que la empresa sea cíclica, pero quiere decir que los trimestres pues no son todos iguales. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque el segundo y el tercer trimestre son los más fuertes. Qué casualidad que el segundo y el tercer trimestre coinciden con el verano en Europa. Entonces, claro, la gente, pues tú te vas de veranito, tienes tus millones ahí guardados y coño, estás desde la playa, desde la toalla y ves al fondo un rico con su yate en una cala bien bonita, preparándose su aperitivo y todo, y tú ahí tirado en la arena, ¿no? Pues al final dices, hostia, pues yo el año que viene quiero uno de esos, ¿sabes? Pues lo que haces en cuanto se pone el sol ese día es ir a un concesionario de San Lorenzo a listar ya tu yate para que te lo preparen para el año siguiente. Beneficio por acción, muy bien, las ventas crecen y el beneficio pues también va a crecer, eso esperan al menos los analistas y la empresa también, entonces pues vemos que va a ser un crecimiento bastante estable, bastante predecible, bastante continuo y eso obviamente a los accionistas pues siempre nos gusta. ¿Qué pasa? Que las ventas crecen estables, el beneficio por acción crece estable, pues entonces obviamente el precio también va creciendo estable, ¿vale? Con sus más y sus menos, pero vemos cómo ha pasado de 10, 12 euros a 40 en apenas 5 años, a multiplicarse pues por 2, por 3, 4 veces en pocos años y ha dado pues un retorno anual de un 24-25%. Obviamente cuando veamos luego las estimaciones veremos que este retorno pues no va a ser sostenido en el tiempo, no vamos a conseguir un 25%, pero nos puede dar buenos resultados de cara a un futuro. Y justamente eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el futuro de la empresa, qué nos espera o qué nos depara y dónde vamos a estar dentro de unos años. Entonces, por aquí os he puesto las estimaciones de la compañía. Entonces, en el 2023 ellos tenían un guidance que era este que vemos por aquí. Entonces, eran entre 810 y 830 de ventas, un EBITDA de tanto a tanto, un net cash de tanto a tanto. Pues bueno, este 2023 lo han superado. ¿Qué quiero decir con esto de que lo han superado? Pues quiere decir que normalmente las estimaciones de la compañía las suelen ir cumpliendo. Si vamos mirando las estimaciones que han ido haciendo año tras año, las van cumpliendo y incluso a veces las superan.
Eso quiere decir que son bastante, lo que viene siendo bastante conservadores y por tanto pues las estimaciones que nos dan para 2025 o incluso años posteriores pues podrían ser bastante realistas, bastante conservadoras, incluso podrían llegar a mejorarse. Entonces para el 2025 e incluso en adelante nos dicen que van a ir creciendo el revenue en un high single digit, o sea, entre un 8 o un 9% el revenue. Pero el margen EBITDA va a estar en un 19,5 o superior y obviamente la caja neta también va a incrementar. Todos estos datos, ¿para qué los queremos? Pues los queremos para usarlos ahora después cuando hagamos la valoración. Tendremos en cuenta estas estimaciones de la compañía para hacer los números y ver a dónde nos lleva el resultado. Aquí simplemente pues lo mismo, vemos los resultados que han ido teniendo año tras año y aquí vemos el guidance del 2023 que ya obviamente lo han pasado el año y lo han superado y veremos también el outlook que nos están dando y a ver si se cumple. En general, en este cuadro pues podemos ver que casi todas las métricas, casi todos los valores van incrementando, van a mejor y los que no deben incrementar, como por ejemplo el CAPEX, pues se mantienen estables y pues bueno, al final una compañía que lo está haciendo muy bien. De cara a un futuro, vale, vamos a ver un crecimiento en las ventas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo van a crecer este 8, este 9%? ¿Cómo lo van a crecer, no? Pues tenemos tres maneras en las cuales la empresa San Lorenzo puede crecer. El primero es crecimiento en ventas. ¿Cómo va a hacer ese crecimiento en ventas? Pues mira, este 8-9% lo va a conseguir. Un 3% con el price power. Es decir, un 3% del crecimiento va a venir dado por subir precios. Simplemente eso. Luego va a venir dado porque la gente cada vez se compra yates o barcos más grandes, ¿vale? Siempre nos gusta todo a lo grande. Entonces, año tras año, una persona que a lo mejor se compraba un barco de 20 metros, pues a lo mejor al año siguiente lo quiere de 23 y cada vez pues la tendencia es ir a comprarse el barco más grande. Y luego obviamente el resto del crecimiento va a venir dado por un crecimiento orgánico, natural del propio sector. Otra manera de conseguir crecer en ventas es haciendo adquisiciones, que como os decía, ya han hecho algunas adquisiciones por la zona, por ejemplo, de Asia, pero hacen adquisiciones en general de todos los sectores. ¿Por qué? Porque San Lorenzo, habíamos visto al inicio del todo, que ellos diseñan el barco, lo construyen, hacen todo, absolutamente todo. Entonces, tú puedes comprar empresas que construyan barcos, pero también puedes comprar empresas que se dediquen al diseño de interiores de barcos, porque diseñas el barco para esa persona. Puedes comprar empresas que se dediquen a temas energéticos, porque San Lorenzo ahora está muy metido en todo el tema de hacer barcos sostenibles, ¿vale? Con otras materias primas que no sean el típico combustible, ¿no? Que no funcionen pues con gasoil, por decirte algo, sino que funcionen pues con gas metano, que funcionen con hidrógeno, que funcionen como quieran. Todos estos estudios pues también tienen un coste y si hacen adquisiciones de empresas dedicadas a esto, pues también ganan sinergias. Además, San Lorenzo, como veremos en el punto número 3, también ofrece servicios. Es decir, cuando tú no solo se dedica a coger el yate y vendértelo, sino que también te hace un refit del yate. Es decir, tú le traes tu yate viejo y te dice, oye, sí, tráeme el viejo y hacemos unas mejoras, o le incorporamos tecnología que hace 5 años no había, pues ahora te la incorporamos, o incluso si te has cansado del diseño, pues te lo volvemos a rediseñar, o si tienes algún problema mecánico, técnico, cualquier cosa, pues también ofrecen ese servicio postventa, que es la tercera opción en la cual pueden mejorar en ventas, ¿no? Que es al final ofreciendo servicios y servicios que tengan un crecimiento. Por aquí nos dicen que en general el mercado de los servicios tiene una tendencia a ir creciendo. Vemos aquí todos los años el coste que se ha destinado, no dentro de San Lorenzo, sino en general en la industria. Vemos aquí cuánto dinero se ha ido destinando y en general pues nos dice que es un growing market, ¿vale? Que aquí hay mucho espacio para crecer. Es normal. Al final, si hay un montón de empresas que venden yates, si casi todas las empresas que venden yates crecen en ventas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez hay más yates en el mar. Y si hay más yates, pues obviamente ellos tienen más trabajo pues en reacondicionarlos, en mejorarlos, etcétera, ¿vale? Entonces es obvio, mejoran en ventas, también mejorarán en los servicios que darán porque habrán más yates por allí. Además, otras características o datos que no he puesto, porque obviamente el vídeo si no se me iría ya a 30 minutos o más, pues será que, por ejemplo, San Lorenzo está detectando que cada vez hay clientes que son más jóvenes, lo cual quiere decir pues que obviamente si tú te compras un yate con 40 años no vas a tener el mismo yate con 70 años, ¿vale? Al cabo de 30 años un millonario se ha cambiado de yate ya no sé cuántas veces. Pues eso es muy bueno. En cambio, si te lo compras con 70, pues a lo mejor ya es tu último yate, ¿no? Entonces, a más jóvenes el público que compra yates, pues más yates se podrá comprando a lo largo de su vida.
también notan, por ejemplo, que hay una crecida en el número de días que la gente pasa dentro de su yate, ¿no? No es lo mismo si pasas 90 días al año en el yate que si pasas el doble, 180 días. ¿Por qué? Porque tú estás dándole uso, lo estás desgastando, entonces la vida útil de ese yate se acorta porque pasas más tiempo en él. Y todo eso pues son sinergias y estos 3 puntos que acabamos de ver, más todas las sinergias que te comento, pues pueden ayudar que el crecimiento en ventas sea bastante viable. Ventajas competitivas, comentarlas muy por encima. Cuota mental, ¿vale? Una gente que está metida en el mundo de los yates de San Lorenzo, pues obviamente la marca la conoces, porque si al final son el segundo en cuanto a metros de yates construidos, quiere decir que hay bastantes yates San Lorenzo construidos y navegando los mares, y al final pues la gente que está en el mundillo conoce la empresa y la marca. Entonces pues obviamente también tenemos esa marca, reputación. Luego también tenemos escala, ¿no? A más grandes nos hacemos, más sinergias conseguimos, más adquisiciones podemos hacer de otras empresas que van a ayudar al negocio, y al final pues todo eso va ayudando a mejorar márgenes. También tenemos el poder de la fijación de los precios. Estamos en un sector del lujo que va exclusivamente a gente millonaria o multimillonaria, y por tanto pues la fijación de precios casi que no resulta ningún problema, y por tanto pues las típicas sinergias o ventajas competitivas que tiene el sector del lujo. En cuanto a equipo directivo, es algo que nos gusta mucho a todos los inversores, que es que el equipo directivo esté alineado. ¿Y qué hay más alineado que tener a Massimo Perotti, el CEO de la compañía, con el 60% del total de las acciones? O sea, quiero decir, más de la mitad de las acciones las tiene el fundador, así que nada más que añadir en cuanto al equipo directivo, ¿vale? Lo han ido haciendo bien a lo largo de los años, saben cómo operar en este sector, llevan muchísimos años haciendo lo mismo y está súper alineado, por tanto es algo que no me preocuparía demasiado. Competidores, como te he dicho, es un sector muy interesante, es un sector donde casi todas las empresas son buenos negocios, ¿vale? Y como os comentaba, pues hay negocios muy interesantes como Italian Sea Group, Ferretti, etcétera, que también cotizan en bolsa y que también son muy buenas oportunidades de inversión, ¿vale? Por eso decía lo de que si me dejáis un me gusta o un comentario, pues podemos hacer un vídeo comparando todas estas buenas empresas para ver en cuál de ellas vale más la pena invertir, ¿no? Porque al final tienes 3 o 4 empresas que son muy buenas, pero cuál de ellas es la mejor, ¿no? Que es lo que nos interesa saber. Y bueno, ahora ya por último vamos a entrar, como siempre, en la valoración, en el futuro de la compañía, en las estimaciones, bueno, en todo eso que tanto os gusta y que al final pues se entiende que es el turrón de la situación. Entonces, ¿cómo lo hacemos el tema de valorarlo o de saber qué podemos conseguir invirtiendo en esta empresa? Pues lo hacemos muy sencillo. Aquí ya directamente la directiva nos dice qué esperan de cara a un futuro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es proyectarlo de cara a un futuro. Como te decía, el crecimiento que indica la compañía era de un dígito sencillo alto, ¿vale? 8-9%. Ojo, suelen ser conservadores. Creo que el 8-9% lo van a conseguir. Y si consiguen un 10-11% no me sorprendería, ¿vale? Porque como os digo, lo suelen superar. Pero vamos a poner un 8% porque nos gusta ser conservadores en nuestras predicciones. Luego, del margen EBITDA, nos decían que estaría en el 19,5% o en arriba. Y aquí vuelvo a poner un 19%. Volvemos a ser conservadores, tanto en crecimiento como en márgenes. ¿Por qué? Porque así sabemos que más o menos estamos en la cuota baja de lo que podemos esperar de esta empresa. Y nos vamos a la parte de valoración. Y aquí pues lo que hacemos es ir haciendo crecer esa caja neta. Nos decían que en 2025 creo que la esperaban como en 180 millones o bueno, incluso más de lo que yo he proyectado porque volvemos a ser conservadores. Entonces, con el crecimiento de un 8%, los márgenes conservadores, un dividendo de una rentabilidad de un 2,4% aproximadamente, donde nos iríamos con una inversión en esta empresa. Pues bueno, antes de nada vamos a ver a qué múltiplo suele cotizar esta empresa, ¿vale? Entonces, el dividendo, rentabilidad 2,4%, como os venía comentando, y ahora vamos a ver normalmente a los múltiplos que ha cotizado para poder dar un múltiplo óptimo y que nos salga una valoración interesante. Lo vamos a hacer por el múltiplo PER, ¿vale? Y entonces, como el negocio no ha cambiado demasiado, pues es una buena forma de valorarlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con que no ha cambiado demasiado? Pues que, por ejemplo, el modelo de negocio es el mismo, la situación no ha cambiado, tampoco tienen deuda, ¿vale? Que el PER no tiene en cuenta la deuda, pero no tienen deuda. Tampoco tienen en cuenta la caja neta y tienen caja neta, por tanto, valorando por PER incluso estamos volviendo a ser conservadores. Pero bueno, no pasa nada. Echamos un ojo. La compañía ha estado cotizando en un mínimo de un 7,8 y en un máximo de un PER de 25. Una media de 16 veces. Ahora mismo está cotizando a 14 veces. Podría ser un PER bajo o dentro de la media, ¿vale? Si nos obviamos la distorsión del 2021.
Entonces, el PER de 14 lo veo que está en el precio. No lo veo ni muy abajo ni muy arriba. ¿Por qué? Porque lo mínimo que ha llegado a estar es a unas 12, casi 13 veces. Y lo máximo que ha llegado a estar es 20 y pico, pero porque en el 2021 pues, hubo mucha euforia, mucho subidón, pero a lo mejor hablamos pues, de 16, de 17 veces, una cosa así. Entonces, si lo valoramos a las 14 veces que está actualmente, tenemos que la rentabilidad que podemos conseguir invirtiendo en esta empresa es de un 7, un 8%, un 9%, que eso es simplemente el dígito alto que nos daba la empresa en la cual crecía en las ventas. Pero como veis, hemos sido tan conservadores que no crecemos ni siquiera al ritmo que lo hacen las ventas. ¿Por qué? Porque si las ventas crecen un 8 o un 9%, si los márgenes mejoran, si la caja neta mejora, pues obviamente el beneficio por acción también debería tender a mejorar, ¿vale? Cuando mejoramos las ventas y cuando mejoramos los márgenes. Entonces, este 7-8% de rentabilidad que nos está saliendo aquí es un número bastante conservador y que pienso que es muy fácilmente alcanzable. Ahora dices, oye, vamos a ser un poco más optimistas y vamos a ver, pues, yo qué sé, la empresa crece un 8, un 9, un 10%, vamos a ser viendo optimistas. Y el margen, pues, mejora porque dicen que estará por encima del 19,5, pues, un 20% de margen evita. Entonces, si nos vamos aquí, ya simplemente con crecer un poco más las ventas y mejorar un pelín el margen con el mismo múltiplo, nos vamos a unas 11, 12% de revalorización anual. Pero es que encima, si mejora un poco por encima las ventas de lo esperado y mejora un poco los márgenes, eso quiere decir que el múltiplo al cual está cotizando, pues es probable que también se mejore un pelín. Tampoco vamos a ser muy excesivos. Pero si mejora un 16, por ejemplo, unas 16 veces, que para un sector del lujo, un crecimiento bastante proyectable, ¿vale? Bastante esperado, con las ventajas competitivas que tiene, con la buena directiva, con la alineación y tal, pues no me parece tampoco un múltiplo demasiado elevado. Me parece un múltiplo acorde y que podría ser bastante realista. Además, el dividendo ofrece un 2,4% de rentabilidad, pero ojo, ese dividendo, como hemos visto, es bastante creciente, o sea, esa rentabilidad también podría ir aumentando y por tanto aún mejoraríamos más nuestro margen en esta inversión. Mi opinión personal, ¿qué haría o qué he hecho o qué? Yo tengo San Lorenzo en cartera, ¿vale? Incorporé a San Lorenzo en cartera hace aproximadamente un año, cuando la acción estaba cotizando a 36, 37 euros, 37 con algo tal vez, ¿vale? Entonces, a 37 euros, un PER de 15, un crecimiento 9, un escenario medio, pues yo esperaba un KGR de un 15-18%. Por el momento, ¿cuánto he obtenido en un año? Pues aproximadamente un 11-12% de rentabilidad, más el dividendo, pues sí, estamos alrededor de ese 14-15% de rentabilidad en un año. ¿Qué espero de cara a los años siguientes? Pues de momento ni amplío, porque pienso que San Lorenzo ahora mismo está en un precio bastante justo, no está ni barato ni caro, ni tampoco vendo acciones. Simplemente voy a esperar a largo plazo, ver que realmente se van cumpliendo las estimaciones que ha hecho la directiva y por tanto pues ver dónde nos lleva todo esto. Si no lo tuviese en cartera, ¿qué haría? Simplemente la añadiría a la watchlist. La tendría ahí esperando porque San Lorenzo algunas veces ha dado oportunidad y pues por debajo tal vez de unos 37 o así, 37, 38, ya me lo plantearía seriamente. Si bajase de 37 euros, ampliaría 100%. Obviamente si el negocio sigue siendo el mismo, no hay malas noticias, es decir, si se mantiene todo igual, pero la cotización baja por debajo de 37, es bastante probable que yo ampliase. Y bueno, gente, eso ha sido un poco todo el vídeo de San Lorenzo. Como veis, una compañía bastante interesante, un sector en general bastante interesante, con vientos de cola, que lo puede hacer bien, predecible. Al final tiene pues casi todo lo positivo que podemos esperar de un sector e incluso de una compañía. Espero que este vídeo te haya resultado interesante, que te haya gustado. Y sin más, decirte que nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver el vídeo, gracias por el apoyo. Si quieres suscribirte al canal, pues bienvenido, que es gratis. Y nos vemos a la próxima.